El conflicto del transporte en República Dominicana es de hace mucho tiempo. Algunos gobiernos han tratado de paliar la situación. Se han hecho contubernios nada interesantes y poco transparentes entre el poder y los sindicatos. Ha habido enfrentamientos entre los empresarios y los sindicatos. Ahora parece ser que hay una voluntad real, política y empresarial para enfrentar la situación del transporte en República Dominicana. Vamos a tratar de ver el asunto desde una óptica mucho más clara e interesante para que entendamos el conflicto existente en este momento. Caótico, violento, irrespetuoso, indigno y completamente vejatorio contra la dignidad de las personas. Lo que no estamos en la capacidad de permitir que otro sector venga a intentar desplazar a las personas que tienen tantos años dedicándose al sector transporte. Durante las últimas semanas, el sector transporte ha estado en la palestra pública a raíz de varias razones. Una de ellas fue la decisión tomada por el Estado de retirar el subsidio de gasoil a los transportistas y el repudio de estos a esta medida, el enfrentamiento que tienen con el sector empresarial, quienes sometieron a la acción de la justicia a 15 gremios que controlan el transporte de carga y pasajeros en Dominicana. Durante muchos años el sector privado de la República Dominicana, al igual que toda la sociedad, ha estado reclamando una solución al problema del transporte y al problema del tránsito. Pero el problema con el transporte terrestre de nuestro país no es un tema nuevo, pues durante largos años se ha venido debatiendo asuntos que involucran a dicho sector, en la que el Estado ha intentado buscar soluciones que han sido fallidas. Lo hemos visto desde principios de los años 90, cuando el gobierno trajo 500 guaguas para el transporte público y lo llamó Onatrate. Y poco a poco fueron dejándose al olvido. Tiempo después llegan las banderitas, estableciendo un sistema colectivo, pero la asignación de rutas por parte del Estado a sindicatos continuaba en crecimiento y en desorden. En los años 90 se estableció la ONSA, con decenas de guaguas, y se crea nueva policía de tránsito AMET para dar viabilidad a los dominicanos que se transportaban, las mismas que hoy operan en la ciudad en condiciones precarias. Para el 2000, con el gobierno de Hipólito Mejía, vino el Plan Renove, que pretendía renovación vehicular con minibuses llamados popularmente pollitos, lo que terminó siendo un gran escándalo en el país, y los funcionarios y beneficiarios de este plan fueron enviados a la cárcel, acusados de estafar al Estado. Una de las mayores intervenciones que ha hecho el Estado dominicano es el Metro de Santo Domingo. Se estima que costó aproximadamente 1.600 millones de dólares. Pretendía mejorar el transporte disminuyendo el número de vehículos públicos, poniendo rutas alimentadoras. Sin embargo, el metro no ha solucionado totalmente el problema, y es que los usuarios para tomar el metro deben llegar en vehículos públicos, y por la falta de continuidad del proyecto no se incluyeron los metrobús. Y es así como todos los planes que han creado para mejorar el transporte de nuestro país terminan en fracasos. Se ha hecho el intento, se ha hecho la inversión, pero no eliminamos el sistema de carro, nunca se toca, sino que cada 4 años, antes de las elecciones, se permite que crezca. Entonces, hacemos algo mal porque dejamos caer el sistema colectivo y dejamos crecer también el sistema de concho. Pero el asunto del transporte fue empeorando en los últimos años con la creación de nuevos sindicatos. Actualmente existen miles de ellos, pues tan solo una federación tiene afiliados 1.385 sindicatos, y la falta de regulación ha provocado hechos de agresión y violencia entre los mismos sindicalistas. Y se han desvirtuado tanto que varios son enemigos, y se acusan de unos a otros haberse agredido hasta la muerte. Entonces, ese grupo de intereses que tienen su dirigente ha desvirtuado, reitero, totalmente lo que es un sindicato en su fase inicial.
Aunque el precio para comprar el derecho de una ruta no está establecido, el mínimo es de 100,000 pesos, dependiendo de la ruta. Y los choferes, para poder con esta cuota, deben llenar el vehículo de pasajeros. No tienen sueldo fijo, ni seguro médico, ni vacaciones pagas y ganan alrededor de 11,000 pesos. Las guaguas voladoras o minibuses no van a respetar leyes, ni semáforos, ni letreros, porque ellos trabajan por un porcentaje de lo que producen. Y cuando pierden con una goma desinflada 1 hora, ellos se la quieren recuperar. Tienen que hacer el dinero del dueño de la guagua. La competencia entre los sindicatos ha sido tan feroz que por el simple hecho de que un chofer se encuentre en una ruta que no le pertenece y por la lucha de montar más pasajeros, se han desatado actos vandálicos. El país ha sido testigo de los grandes desórdenes protagonizados por estos señores y de los hechos de violencia, incluso actos de sicariato y de asesinatos hemos visto en muchas de estas situaciones de conflicto que no son deseables para nadie. Se recuerda que los 6 pasajeros dentro de un minibús resultaron quemados cuando unos hombres tiraron por la ventana 2 bombas Molotov. En enero de este año, un chofer mató de un tubazo a un pasajero a plena luz del día en el sector de Los Ríos. Y asimismo, en un video se capta el momento en que un conductor lanzó desde la guagua hasta la calle a un pasajero y este murió. Otro problema del transporte es la condición en la que se encuentran sus vehículos. Tanto los carros de concho y los minibuses con un parque vehicular viejo, que transitan en las peores condiciones, sin luces, sin aire, sucios, con puertas oxidadas, sin cinturones de pasajeros, y lo peor de todo es que montan tantos pasajeros que parecen sardinas en lata. El país no aguanta más. La sociedad dominicana no aguanta más indignidad, más maltrato, más violencia. El transporte público es uno de los grandes responsables de que los dominicanos sintamos una alta inseguridad en las calles, porque montarse en una unidad de transporte público es completamente denigrante. Uno de los factores que se puede establecer de los grandes tapones se debe precisamente a la cantidad de vehículos públicos que transitan en las principales avenidas, haciendo casi imposible el flujo vehicular. Los carros públicos solamente existen en República Dominicana. Un transporte privado convertido en transporte masivo lo que ha generado es que las calles estén saturadas de carros y eso complica la situación del tránsito. Abordamos a algunos pasajeros quienes aseguran que están cansados del sistema público del país. Fatal. ¿Por qué? Malísimo. ¿Por qué? Porque sí, porque es malo. ¿Inseguro? ¿Qué le parece? ¿Incómodo, inseguro? Incómodo. Mira cómo vamos, mira ese asiento, mira cómo Tiene que vamos. mirar el asiento. Bueno, 4 personas en un asiento no procede. ¿Y la seguridad? Si uno saca un celular, usted sabe que se lo van a robar. Mala condición en los vehículos, el transporte, y quieren aumentar cada día más el costo del pasaje. ¿Se siente segura cuando anda en un carro público? No, tenemos miedo siempre a que nos vayan a atracar o algo, o a pasar algo. Esta es la realidad que enfrentan los ciudadanos de nuestro país. Sorprendentemente, 2 de los sindicatos más importantes reconocen que el servicio de transporte público tiene debilidades. El transporte es totalmente deficitario. Es lo primero que tenemos que aclarar. El transporte es totalmente deficitario. No podemos negarlo, no podemos ocultarlo. Pero peor aún, el transporte no es rentable. El transporte de pasajeros urbano no es rentable. El interurbano sí lo es, el urbano no. Si se pueden dar cuenta, el transporte interurbano, aquí tienen autobuses de lujo para el transporte interurbano, porque sí es rentable. El transporte urbano no lo es. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí el precio del pasaje no está analizado, definido como debe ser. No lo está. Nosotros hemos ido mejorando considerablemente lo que es el comportamiento de nuestros choferes, de cómo se están manejando en las diferentes carreteras, calles y avenidas. O sea, nosotros hemos ido trabajando eso, hemos ido trabajando la educación de nuestros miembros. Son cosas que sabemos que tenemos que mejorarlas.
El Ministerio de Industria y Comercio dispuso la eliminación del subsidio de combustibles que el gobierno otorgaba a los gremios de transporte urbano, interurbano y turísticos, de pasajeros y de carga. La suspensión incluye 3.800 galones de gasoil mensual para los de carga y pasajeros para cada sindicato. Hemos visto que ha sido una injusticia del gobierno el suspender los subsidios solamente al sector transporte. Y sí se lo dejan a los grandes empresariados, a los grandes empresarios, las grandes empresas. Para nosotros es un insulto el que el sector transporte, sector que le transmitía esos beneficios directamente a la población, tanto en los pasajes como en la carga. Lo más grave de todo es que los choferes de algunos de estos sindicatos denunciaron que nunca habían recibido este subsidio. Pero según un sector de ellos mismos, dicen que está bien quitado porque el 80% de las guaguas y de los carros no lo recibían. El 80%. Tras el anuncio, los sindicatos amenazaron, como siempre, con hacer un paro nacional, el cual no lo lograron. Pero sí aumentaron 5 pesos el pasaje, aun cuando la OTTT había rechazado el aumento. Teníamos una manera, o aumentábamos el pasaje o no trabajábamos, porque lamentablemente no había manera que nosotros pudiésemos operar con estos costos tan elevados, un combustible caro, y entonces, ¿cómo podemos operar? Aumentan los peajes, van a aumentar las placas, aumentan el combustible, quitan el subsidio. ¿Qué manera hay de operar? No tenemos otra manera. Entonces, o paramos o aumentamos. Entendemos que es la peor condición parar, hay que aumentar. Días después se da a conocer el sometimiento a la justicia por parte del Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONEP, a 15 de los gremios que controlan el transporte de carga y pasajeros en República Dominicana. Esto porque buscan romper, según ellos establecen, las prácticas monopólicas que aseguran tener. Entonces el sector privado decidió de manera unánime prácticamente instrumentar llevar sus reclamos a la justicia dominicana. Instrumentamos un recurso de amparo, una acción de amparo, para pedirle al Tribunal Superior Administrativo que ordene al Estado que tome las medidas que se necesitan para corregir esta situación. Pero donde el CONEP ha tenido varias dificultades es en los puertos con los transportistas. Todos los dominicanos han sido testigos de que cuando estos señores lo desean, trancan los puertos y atraviesan las patanas en el medio de la entrada de los puertos, de los parques industriales. Y esto es un sistema de control que han establecido a través de unos retenes. Eso es contrario a la libertad de empresa y a la libertad de tránsito y a la libertad de contratación que hay en la República Dominicana. Mientras que los sindicatos aseguran no tener ningún monopolio y que los empresarios solo les interesa una parte del pastel. ¿Por qué se habla y se nos quiere acusar de monopolio? Porque hay un sector del CONEP, del sector empresarial, que le interesa la carga, pero solamente la carga de los puertos. No le interesa bajo ninguna circunstancia ir a los campos arroceros, a sacar el arroz de los campos, meter sus camiones por ahí, ir a los campos productores de plátano, a sacar los plátanos, la piña, la yuca. No, a ellos no les interesa eso, los puertos sí. Sobre el sometimiento judicial sin precedentes del CONEP contra los sindicatos, estos dicen estar ajenos a lo que estaba llevándose a cabo. Esto ha causado una situación, y es que nosotros no estábamos enterados de un proceso que había puesto en funcionamiento el CONEP. Cuando ellos dicen que no es en contra de los transportistas, es en contra de los transportistas cuando solicitan la anulación de los contratos de operación de rutas. Nosotros nos enteramos 2 años luego de que esto se estaba llevando a cabo. Los sindicalistas envían un ramo de oliva al CONEP. Dicen que están dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo, lo que ellos establecen han intentado por más de 20 años. Entonces, por eso nosotros le decimos al CONEP, a todo el sector empresarial, que nos sentemos en la mesa del diálogo para que le digamos la verdad de este país. Porque el país está ciego y lo único que ve al monstruo afenatrado. Nosotros queremos aclarar para que
Si nosotros tenemos que pedirle excusa y pedirle perdón a este pueblo, como lo hemos hecho, se lo pedimos, pero con base a realidades. Al final de cuentas, estos sindicalistas ahora miran hacia el gobierno, hacia el Estado Dominicano, y argumentan que han sido ellos los responsables de esta situación, porque se le ha salido del control y no le han dado la importancia necesaria al sector. No tienen dónde dirigirse. Sí, nosotros le hemos considerado un poco desorganizada. Bueno, por la falta de gerencial de parte del Estado Dominicano, esto ha creado ciertas dispersiones de las instituciones y por lo mismo tanto creaciones de nuevos sindicatos. Entonces, para nosotros siempre ha sido un poco cuesta arriba el manejo de tantos sindicatos creados. El gobierno ha comenzado a arreglar el problema del tránsito con lo más elemental, con una nueva ley. Una ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que ajusta y modifica la actual ley 241-67 a los nuevos tiempos. La semana pasada se aprobó en primera lectura y se declaró de urgencia. Busca una reforma institucional, unificar diversas instituciones que con el tiempo se han ido creando en diferentes coyunturas y por presiones precisamente de agentes del sector que han llevado a los diferentes gobiernos a crear diversas instituciones. Hay alrededor de más de 12 instituciones diferentes que trabajan en el tema. Esta ley crea Intran, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, y allí unifica a la DGTT, la OTTT, el FONDET y el CAR, que tendrán autonomía presupuestaria, financiera, jurídica y operacional y administrativa, la cual se encargará del transporte interurbano y del transporte urbano, quedará en manos de los ayuntamientos. Le da a los ayuntamientos las licencias de operación para las rutas, las van a establecer los ayuntamientos, las alcaldías en su jurisdicción y los distritos municipales, y el Intran establecería ya a nivel de las carreteras, de las autopistas, la parte interurbana, interprovincial e intermunicipal. Establecen que el Intran debe abogar por la libre participación, evitando posiciones dominantes del mercado. Que no haya posiciones dominantes de mercado, que no haya monopolios y oligopolios, o que se permita la libre entrada de cualquier agente que quiera entrar al sector a proveer un buen servicio. Entonces, los ayuntamientos del Intran garantizarán esa equidad en la participación y que permita la competencia, la competitividad. El proyecto pretende una organización total en el transporte terrestre, así como también que se implemente los alcoholímetros, radares, la imposición de multas, a través de cámaras, el sometimiento a la justicia, a reincidentes en infracciones y en caso que se retome el subsidio, que este vaya directo a los usuarios, una tarifa estándar para el transporte y sobre todo que el transporte público sea colectivo. La solución para el transporte es la masificación, la colectivización y la masificación del transporte. No hay una solución con carro de concho. Es lamentable, no hay una solución con carro de concho y por lo mismo tanto la masificación del transporte es la más adecuada. Estamos hablando de que un autobús de unos 60 pasajeros podría eliminar unos 10 carros de concho. Entendemos que esta nueva ley es imprescindible para la sociedad, pero esperemos que esto no termine como todos los proyectos que han iniciado con muchos bríos y que terminan engavetados. Eso es lo que nosotros aspiramos, que si hay voluntad política, hay recursos y este marco jurídico, podemos cambiar la forma en cómo nos estamos comportando en las vías y evitar la violencia vial. En pleno siglo XXI todavía tenemos precariedades en algo tan importante para el desarrollo de una sociedad como es el transporte. Intereses políticos, sindicales y empresariales han impedido siempre que el saneamiento de este sector sea posible. Hoy parece que la voluntad ha cambiado y ya comienzan a poner los puntos sobre las íes en el problema. El país no se puede permitir el lujo de que el motor del desarrollo lo estén manejando unos pocos y con la dirección equivocada.